Mis uñas se clavaron en forma de medialunas en mis palmas mientras miraba las 2 enormes maletas, con ruedas que bloqueaban nuestro pasillo principal. El olor del empalagoso perfume de Sandra flotaba en el aire. El Miss Mock me había provocado migrañas durante 3 domingos consecutivos. Un abrigo que no reconocí ya estaba tendido sobre el banco de entrada que había elegido con tanto cuidado, y el sonido inconfundible de los comentarios deportivos de Glennery sonaba en mi sala de estar a un volumen que hacía vibrar los marcos de las fotos. «Espero que no te importe», dijo Sandra, saliendo de la cocina con mi delantal puesto, sin sonreír en ningún momento. Pensamos quedarnos unas noches. A Glenn le duele la espalda otra vez, y es más fácil no tener que ir y venir en coche. Me quedé paralizada, con las llaves aún aferradas a la mano y las bolsas de la compra cada vez más pesadas en el brazo. La sensación de que me arrebataban algo preciado invadió, no de repente, sino como una marea que llevaba meses subiendo y que por fin me había llegado al cuello. Unas cuantas noches, conseguí decir con la voz anormalmente aguda, «Solo hasta el miércoles», dijo Sandra con un gesto de desdén. Nolan dijo que no había problema. «Me llamo Olivia. Tengo 34 años y soy diseñador UX. Esta es la historia de cómo recuperé mi santuario después de que me lo robaron. Una pequeña intrusión, a la vez pasé 3 años en un apartamento estrecho con un escritorio plegable en la esquina de nuestro dormitorio, cumpliendo plazos y al mismo tiempo haciendo un equilibrio con las tareas del hogar. Se suponía que esta casa, con su soleado rincón de desayuno, mi espacio de oficina exclusivo y la pequeña sala de yoga que había planeado, sería mi recompensa. Nuestro santuario. Nolan estaba orgulloso cuando nos mudamos, y debería haberlo estado. Su empresa constructora lo construyó, y él se obsesionó con cada detalle como si estuviera creando una obra maestra. La primera vez que sus padres lo visitaron fue manejable. Su padre hizo comentarios duros sobre nuestras llamativas encimeras de cuarzo, y su madre criticó mis decisiones de iluminación, como si fuera una diseñadora profesional. Pero lo dejé pasar. Pensé que vendrían a visitarnos de vez en cuando, admirarían nuestro progreso, y nos dejarían en paz. Luego pasó a ser todos los domingos. Estábamos en la zona NES, más fácil si comemos aquí, menos limpieza para nosotros. Nunca preguntaron, simplemente llegaron, se apoderaron de nuestro espacio y esperaban ser atendidos. Glenn ponía deportes en nuestra televisión a un volumen ensordecedor. Sandra rondaba por la cocina, cuestionando cada ingrediente que usaba. ¿No usas ajo en polvo?, me preguntó una vez, parpadeando como si hubiera admitido que no usaba jabón. Me reiría educadamente y explicaría mi preferencia por el ajo fresco. Ella inclinaba la cabeza como si mi elección fuera sospechosa. Nolan simplemente sonreiría, le besaría la mejilla y le diría que se veía genial. Nunca reconoció que yo estaba cocinando para 5 en lugar de 2, organizando, limpiando y tratando de preparar las reuniones de los lunes en la habitación de invitados que esperaba utilizar como espacio para practicar. Yoga se estaba transformando gradualmente en su estación de siesta. «Tu sofá le duele la espalda a Glenn», explicó Sandra después de su tercera siesta del domingo. «La cama de invitados es mejor para su postura». Me tragué mi frustración. ¿Qué se suponía que debía decirle? «Deja de visitar a tu hijo». Me pareció mezquino, pero algo crecía en mi pecho. Un resentimiento tenso y silencioso que me hacía temer el ruido de neumáticos en la entrada. Una noche, después de que se fueran, le dije con dulzura a Nolan, «Quizás el próximo fin de semana podamos tener uno tranquilo. Solo nosotros». Levantó la vista de su teléfono, genuinamente confundido. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ha sido sin parar. Me encantaría un domingo sin comentarios sobre mis técnicas de cocina». Se rió. «Tienen buenas intenciones, Liban, vamos. Estás pensando demasiado». Siempre estuve pensando demasiado en ello. Ese era mi papel, el considerado, el complaciente. Entonces, la semana siguiente, mientras preparábamos la cena, probé un enfoque diferente. Estaba cortando pimientos morrones cuando casualmente mencioné a Ngoye. Estaba pensando que tal vez mis padres podrían venir a pasar una noche el mes que viene. Solo una visita de fin de semana. Todavía no han visto la casa. Se quedó congelado.
¿Tus padres pasaron la noche juntos? ¿Solo una noche? Le aseguré. Quizás podríamos cocinar algo juntos. Sería discreto. Ann puso una cara como si hubiera sugerido una auditoría fiscal. Liv, sin ofender, pero tu papá me hace sentir como si estuviera en una entrevista de trabajo. Y tu mamá tendría que estar ahí. ¿Sabes? Parpadeé. ¿Estar en? Sí. Soy educado. Preocupándome por lo que digo y entablando conversación, dejé caer el cuchillo con demasiada fuerza sobre la tabla de cortar. ¿Te refieres a ser un ser humano decente? No lo tuerzas, dijo, a la defensiva. Solo digo que no puedo relajarme cuando estoy cerca de ellos. No son tan tranquilos como mis padres. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi comodidad estaba en segundo plano para él. O quizás ni siquiera se registró. ¿Te das cuenta? Dije, midiendo cada palabra, que he estado hospedando a tus padres todas las semanas, cocinando para ellos, limpiando después de ellos, escuchando a tu madre darme un sermón sobre cómo doblar correctamente las toallas. ¿Y crees que eres tú el que tiene que estar aquí una noche? Él no respondió. Él simplemente se encogió de hombros y volvió a revolver la olla. Cuando regresé a casa después de hacer los recados y encontré esas maletas en el pasillo, algo dentro de mí cambió. Encontré a Nolan en la cocina actuando como si nada estuviera mal. Son solo un par de días, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Ya sabes cómo son. Además, no es gran cosa. No es gran cosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras subía las escaleras hacia la habitación de invitados. La camalla estaba deshecha. La bata de seda de Sandra estaba tendida sobre la silla. Las zapatillas de Glenn estaban junto a la puerta como si hubiera vivido allí durante años. Me quedé en la puerta de la habitación que una vez sentí como mía de alguna manera simbólica, el espacio donde colgaba manojos de eucalipto y soñaba con mañanas tranquilas con meditación. Ahora olía a crema de mentol y a loción para después del afeitado barata. En la cena de esa noche, Sandra me preguntó si me importaría cambiar el detergente para la ropa. La lavanda que usas le pica la piel a Glenn, explicó mientras Glenn añadía. Ay, la presión del agua en la ducha de arriba es un poco fuerte. ¿Alguna forma de solucionar esto? Sonreí levemente. Claro, lo añadiré a mi lista. Miré al otro lado de la mesa a Nalan, que estaba comiendo como si nada hubiera cambiado. Esa noche me quedé despierto, mirando el ventilador del techo. Sus pasos resonaron por el pasillo. Mi cabeza zumbaba con palabras no dichas. Mis músculos me dolían por contener cada reacción que no me permitían expresar. A Nolan roncaba suavemente a mi lado. Entré la medianoche y las 2:00, las 0 de la mañana, me di cuenta de que tenía dos opciones: seguir siendo el felpudo con pantalones deportivos de diseño o recuperar el control de mi vida. Me di la vuelta, saqué mi teléfono de la mesita de noche y le envié un mensaje de texto a una sola persona. Rebeca, ¿aún tienes esa habitación de invitados? La respuesta llegó instantáneamente en siempre. Ann todavía no tenía un plan completamente formado, pero algo había cambiado. No estaba enojado, todavía no, pero ya estaba harta de ser invisible. A la mañana siguiente, preparé el café de Nolan exactamente como a él le gustaba, muy caliente con un chorrito de leche de avena, y lo dejé en la encimera sin decir palabra. No se dio cuenta de que no había hecho uno para mí. Sandrea estaba en la cocina vestida con mi bata Olivia. ¿Tienes alguna infusión de manzanilla que no sea tan floral? Tengo el estómago un poco revuelto. Abrí un armario en silencio. Le di lo que quería, y me alejé sin sonreír. Glenn llegó arrastrando los pies unos minutos después, bostezando ruidosamente, y encendió el televisor. Volumen 39. Ann nunca antes me había sentido como un extraño en mi propia casa, pero ahora mis movimientos eran más pequeños, más silenciosos, como si yo fuera el visitante, esperando no molestar. El martes por la noche, Nolan mencionó casualmente que se quedarían durante el fin de semana. Simplemente es más fácil porque ya están aquí. No tiene sentido obligarlos a hacer el equipaje 2 veces. Lo miré fijamente desde el otro lado del lavabo del baño. Ya llevan aquí 5 días. Es temporal, dijo evitando mi mirada.
Esa noche, necesitaba terminar una presentación de rediseño de UX desde la oficina del piso superior, ahora llena con los materiales de manualidades de Sandray, los palos de golf de repuesto de Glenn. Trabajé con las piernas cruzadas desde la esquina de nuestra cama, mientras Sandra doblaba la ropa a mi lado y mis archivos estaban esparcidos en el suelo. Glenn abrió la puerta sin llamar para preguntar dónde estaba el cable HDMI y no levanté la vista. Prueba el cajón del soporte del televisor. Después de irse, Sandra preguntó, ¿siempre trabajas tan tarde? Asentí con la mandíbula apretada. Por la noche es más tranquilo. Deberías pensar realmente en los límites, dijo mientras esponjaba una toalla. El equilibrio entre vida laboral y personal es importante. Fue entonces cuando casi me reí a carcajadas. Al día siguiente, mientras Nolan y sus padres fueron a un brunch tardío, sin invitarme, llamé a Rebecca. Suenas como alguien que está a 5 segundos de quemar una almohada, dijo. Estoy cerca. Ven y quédate aquí. No es tan sencillo. Rebecca dudó y luego bajó la voz. Bueno, entonces, hazlo complicado. ¿Ansi estratégico? ¿Sabes que eso es lo tuyo? ¿Estratégico? ¿Cómo? Ella trazó un plan fue absurdo y perfecto. ¿Recuerdas aquella empresa de mudanzas en la que trabaja tu hermano? Ella preguntó. Creo que podríamos organizar algo especial para tus suegros. Sonreí por primera vez en días. Haré una llamada. Esa noche le dije a Nolan que mi tía en Portland se había resbalado y se había roto la muñeca, que no tenía nadie cerca. Hike necesitaba ir a ayudarla durante unos días. Apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Estás conduciendo o volando? ¿Conduciendo? Es más rápido. Se encogió de hombros. Conduce con cuidado. Sandra y Glenn estaban más interesados en si había preparado alguna comida antes de irme. No queremos estropear el sistema de tu cocina, dijo Sandra con un guiño. Empaqué una maleta pequeña, sin dramatismos. Antes de irme, dejé un sobre en mi mesita de noche. Dentro había una breve nota escrita a mano. Estaré fuera un tiempo. Si necesitas espacio, ahora lo tienes. Olivia, no me sentí culpable. Rebecca me recibió en su puerta con una botella de vino y una mirada que decía por fin en su apartamento. No era grande, pero era cálido y tranquilo. Puse mi portátil en su mesa de invitados. Encendí una vela y exhalé. Por primera vez en semanas de vuelta en casa. Mi ausencia confundió a Nolan. Llamó a la mañana siguiente. Dejé que saltara el buzón de voz y luego le envié un mensaje. Perdí el último tren a casa. Me quedaré otro día. Luego otro. Al quinto día, según mi plan, un camión llegó a nuestra entrada en Sandra. Lo vio primero por la ventana de la sala. Deben estar entregando algo para Olivia. 2 de la mudanza salieron y empezaron a transportar cajas etiquetadas como Redford y dormitorio principal. Sandra abrió la puerta principal, confundida. Disculpe. ¿Qué es esto? Uno de los de la mudanza le entregó un portapapeles en Mudanza Sunrise. Señora, tenemos una orden de trabajo para traer muebles. La dirección coincide. Ustedes son los Radford. Glenn entró. Sí. Somos nosotros. Los de la mudanza asintieron y empezaron a traer muebles. Un colchón grande, cómodas, un sillón reclinable, cajas de utensilios de cocina. Glenn parpadeó. Esto debe ser un error. El de la mudanza señaló el manifiesto. Aquí dice entrega para Glenn, Sandra Radford. Nueva residencia 912 Silver Hill Lane. Sandra se quedó boquiabierta. Para cuando Nolan llegó a casa, la habitación de invitados había sido reorganizada. Los armarios llenos de su ropa y la etiqueta del buzón tenía una pequeña pegatina debajo de nuestros nombres y padres. Él entró, dejó las llaves y dijo, ¿qué demonios pasa? Sandra parecía encantada. ¿No es genial? Olivia dijo que podríamos usar este espacio mientras ella no está. Pensamos que, como está sola por ahora, añadió Glenn, incluso organizó la mudanza. Considerado, ¿verdad? Nolan se quedó mirando el sobre en la mesita de noche. El mismo que yo había dejado. Lo abrió de nuevo como si hubiera cambiado. No había cambiado.
El hermano de Rebeca, el dueño de la empresa de mudanzas, había ejecutado el plan a la perfección. Me dijo después que Sandra y Glenn ni siquiera lo cuestionaron. Una vez que vieron sus nombres en la orden de trabajo, Ann intentó llamarme. No hubo respuesta. Envió un mensaje. Olivia, tenemos que hablar. Respondí 3 horas después. No puedo hablar. Estás ocupada con la recepción. Espero que vaya bien en casa de Rebeca. Preparé la cena tranquilamente. Una película en el sofá. Dormí hasta las 9 sin que me despertara la cisterna del inodoro al final del pasillo. Al siguiente, por la mañana, el vecino de Rebeca, que trabajaba en la inmobiliaria local, me envió mensajes de texto con actualizaciones sobre lo que estaba pasando en la casa, basándose en lo que Sandrell había contado. Mi plan estaba funcionando a la perfección. La primera semana sin mí, Nolan intentó mantener la calma. Me escribió: lo tengo bajo control. Ya verás. 2 días después, me envió una foto de una lasaña a medio hacer con el comentario: Chef Nolan en acción. Pero para la segunda semana, los mensajes cambiaron. ¿Sabes dónde están las bolsas de la aspiradora? La lavadora huele raro. ¿Es normal? ¿La receta de pollo asado de tu mamá? ¿Dónde está? No respondí. Rebeca me vio leyendo los mensajes y dijo: Ann, increíble lo rápido que es. No es para tanto. Se convierte en Ann, ayúdame. Me estoy ahogando. Mientras tanto, Sandra llamaba cada 2 días. Aún tenía su número guardado de todas esas invitaciones a cenar los domingos. Por fin contesté una vez. Olivia, cariño, ¿piensas volver pronto? ¿Por qué? ¿Tienes todo? Da la casa. Bueno, es que Glenn y yo creíamos que era temporal. Yo también. Hizo una pausa. Nolan parecía estresado. Te echa de menos. No contesté. Lo que no dije fue que Nolan por fin estaba experimentando todo lo que yo había soportado durante meses. El ruido, las exigencias, la falta de privacidad, las preguntas interminables. Me volvió a escribir 3 días después: lo siento. Esto es difícil. No me di cuenta de cuánto estabas haciendo malabarismos. Pero luego agregó: aún así, son mis padres. No puedo echarlos. Esa frase lo decía todo. Así que tomé una decisión. Le envié por correo electrónico una copia digital de un acuerdo de separación, redactado con la ayuda del abogado y amigo de Rebeca. No era divorcio, todavía no, pero era una línea clara. Le pedí a Rebeca que lo escaneara y lo enviara por correo electrónico a los correos personales y del trabajo de Nolan para asegurarme de que lo recibiera. La casa en la que había pagado la mayo era parte del enganche. La hipoteca estaba a nombre de ambos, pero el título de propiedad estaba solo a mi nombre. Nolan había insistido en que no tenía que estar en todo, que de todos modos era todo nuestro. Eso me favoreció. Nuestro acuerdo de separación se había redactado con términos claros sobre la propiedad, precisamente para esta situación. Llamó a la mañana siguiente, presa del pánico. Olivia, ¿qué es esto? Un límite por escrito. ¿De verdad que vas a hacer esto en un par de fines de semana? Nunca son solo un par de fines de semana, y lo sabes. No dijo nada durante un buen rato. No puedo permitirme esta casa yo solo. Lo sé, soltó un suspiro tembloroso. ¿Me estás pidiendo que me mude? No, solo digo que si ellos se quedan, yo no. ¿Lo intentó? Durante 2 semanas más. Intentó que su madre cocinara. Ella se negó. Le pidió a su padre que le ayudara a arreglar el lavavajillas roto. Ello ignoró. Sandra no lavó la ropa, alegando que no quería tocar las cosas de Olivia. Glenn apiló los recipientes de comida para llevar en el fregadero y los dejó allí. Nolan empezó a comer fuera. Primero comida rápida, luego cenas para microondas. Dejó de abrir mis mensajes. Entonces llegó la gota que colmó el vaso, sobregiró nuestra cuenta conjunta. Congelé la tarjeta. Cuando llamó furioso, contesté con calma: no tienes derecho a fondos que no estoy usando. Estábamos separados. Congelaste la cuenta. Moví mi depósito directo. Deberías hacer lo mismo. Maldijo en voz baja. Luego lo dijo. Lo que sabía que vendría. Tal vez deberíamos vender la casa. Eso depende de ti, dije,
Pero si lo haces, tengo derecho de preferencia está en el papeleo. Así que... ¿Qué? ¿La quieres de vuelta? ¿Ya? No, solo quiero la opción A. Ya la has llenado con la residencia que elegiste. Colgó en una semana después, recibí una notificación de que la casa estaba publicada en línea. Había configurado alertas para nuestra dirección en varias inmobiliarias durante mi estancia en casa de Rebeca, sabiendo que este día podría llegar. Hice clic en el enlace. Las fotos mostraban la sala de estar desordenada con sillas desparejadas, revistas viejas y el masajeador de pies de Glenn. La cocina, antes impecable, tenía notas adhesivas pegadas en cada cajón con la etiqueta de no tocar. En una foto se veía una pila de ropa sucia en la cama de invitados. Fue desgarrador y divertidísimo. Rebecca inclinó sobre mi hombro. Parece un piso de soltero de Craigslist con padres acompañantes y pensar que solía encender velas en ese baño. Al final, la vendió por debajo del valor de mercado. El comentario del agente inmobiliario decía: vendedor motivado, plazos flexibles, necesita pequeñas reparaciones. La venta se cerró en menos de un mes. Un récord para nuestro barrio. No lo volví a comprar. No lo necesitaba. Anne había encontrado un nuevo lugar, una pequeña casa adosada en alquiler. Nada lujoso, pero tenía un balcón, una bañera profunda y nadie entraba sin invitación. Trabajé, dormí, vi a mis padres, organicé almuerzos con amigos. No doblé la ropa de nadie más que la mía. Una mañana, 6 meses después de haber salido de casa, me encontré con un amigo en común en un café. Ana al principio no me reconoció y dijo que parecía más radiante. Le pregunté: ¿cómo está Nolan? Ella se encogió de hombros levemente. Vivir con sus padres por ahora es mucho. Asentían siempre lo fue. De regreso a casa de Rebeca, donde la estaba ayudando a empacar para su propia mudanza. Brindamos por la paz. Ella me miró y me dijo: ¿te arrepientes de algo? Pensé por un momento. Lamento no haberme ido antes. Ella sonrió. ¿Quieres que te ayude a redactar la demanda de divorcio? Ya está hecho. Los documentos se firmaron la semana pasada y se presentaron ante el condado. Por fin, se acabó. Chocamos nuestras copas. La casa había desaparecido. El peso había desaparecido. No acababa de salir de un edificio. Había abandonado un patrón. Y cuando Sandra llamó meses después y dejó un mensaje: ¿podríamos reunirnos para tomar un café? Solo habla. Él sí, lo borré sin escuchar el resto. A veces la paz parece ausencia, a veces suena como silencio, a veces se siente como despertarse solo en tu propia casa y respirar geaumenchi respirando. Antes de irte, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te gusta aprender y crecer como a mí, necesitas probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Esto significa acceso a más de 500.0 títulos, sin costo alguno, pero todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.